y hoy queremos aprender. Amén. Vamos a leer, hermano, si quiere. Vaya conmigo al libro de Juan, primera de Juan, y vamos a leer en el capítulo 3 de primera de Juan. Primera de Juan en el capítulo 3. Amén. Están los últimos libros, hermanos, de la Escritura. Va a encontrar ahí a primera de Juan. Amén. ¿Lo tiene? ¿Está conmigo ya? ¿Sí? ¿Lo encontró? Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer ahí en el verso. Vamos a empezar en el verso 1. Dice la Escritura: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos, hermano? Mire lo que somos. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Mira el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dice otro pasaje: ser santos porque Él es santo, dice. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, instrúyenos, que tu palabra, Señor, pueda traer a nosotros, Señor, luz, que pueda, Señor, traer a nosotros esa respuesta, Señor, a nuestras dudas, a nuestra alma, Señor, traiga, Señor, el agua de vida en el nombre de Jesús. Que tu palabra hoy, a través de tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor, darnos el refrigerio que necesitamos hoy en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos y ponemos en tus manos este momento y te pedimos que envíes, Señor, tu Espíritu sobre nosotros y que tu Espíritu, Señor, haga esa obra santificadora en nosotros. Que podamos, Señor, ser santificados, Padre, por el Espíritu Santo y por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén. Cuando seguimos leyendo este pasaje, amado hermano, uno entiende por qué muchas veces nosotros tenemos dudas y una... mira, hermano, estamos tratando de los domingos, no todos los domingos, ¿verdad? Sino que, bueno, los domingos de la Santa Cena, habíamos dicho, íbamos a tratar un poco acerca de la salvación. Entonces habíamos dividido 4 clases, hermano, para tratarlas durante 4 domingos, para que nosotros entendiéramos cómo es que Dios nos salva. Es importante que nosotros sepamos, hermano, cómo es que Dios a nosotros nos salva. Porque cuando hicimos el test, hermano, para toda la iglesia, nos dimos cuenta de que habían algunas cosas que la iglesia ignoraba y que nosotros no teníamos claras. Una de ellas, hermano, una pregunta, por lo que voy a basar hoy el tema en eso, es que muchas personas, cuando se les preguntó si ellos eran salvos, si ellos murieran hoy, ellos, ¿qué pasaría con ellos? Y muchos respondieron: si muero hoy, no estoy seguro qué pasaría conmigo. Otros dijeron: ¿estás seguro de tu salvación? Y pusieron no. Pero su respuesta al no fue porque ellos dijeron: porque yo peco todavía. Decía una de las que yo pude leer, decía una respuesta, decía: no, porque me cuesta mucho y todavía hago cosas que no debo de hacer. No, porque todavía cometo muchos pecados, decía otras respuestas. Entonces, hermano, ahí uno se da cuenta de que no hemos entendido cómo es que Dios salva a la persona. Cómo es que hoy nosotros podemos decir que nosotros somos salvos, que podemos vivir ya, amados, como salvos de Dios. Podemos sentirnos, amado hermano, libres, ya no como una culpa, hermano, ya no como otras personas, amado hermano, como otras religiones en el mundo que basan su vida tratando de salvarse ellos mismos.
sino que la diferencia con nosotros, como lo habíamos entendido, es que nosotros sabemos, amado hermano, que por más que nosotros hagamos, por más que nosotros nos esforcemos, al final de todo, la salvación está en las manos de Dios. Que de Él depende su salvación, la mía. La salvación es del Señor, dice la Biblia, es de Él. Entonces, hermano, por eso hay una mentalidad. Mire, hay un error que se ha cometido tal vez en los últimos años, en los últimos 100 años para acá. Ha sido un error muy común en las congregaciones y yo lo he escuchado. Por ejemplo, miren lo que nos lleva a pensar así. Por ejemplo, yo he escuchado que muchos, hasta yo lo he dicho, hermano, yo lo dije, tal vez porque uno va creciendo y va madurando, pero yo escuché, por ejemplo, si ponte a cuentas con el Señor. Está bien esa palabra, pero oiga, ponte a cuentas con el Señor, porque si no te pones a cuentas y hoy te mueres, te vas a ir al infierno. Esto lo escuché yo mucho. O también, hoy si antes de venir a la iglesia discutiste con tu esposa, discutiste con tus hijos, te molestaste, ponte a cuentas, porque si no te pones a cuentas hoy y hoy te mueres, o hoy viene Cristo, te quedas y te vas al infierno. Eso lo he escuchado yo, ¿verdad? Y yo sé que usted también lo ha oído, ¿verdad? Que mucho era énfasis en eso que se hace en muchos lugares. Amado hermano, mire cómo se entiende. Yo he visto que muchas personas entienden así. Entienden, ¿cuántos son salvos hoy aquí? Bueno, respóndeme, ¿cuántos son salvos? Amén. Entonces, mire, muchos entienden así. Entienden, bueno, yo soy salvo, pero hice algo que no debía hacer. Me comí una uva en el supermercado sin pagarla. Y entonces muchos dicen, ay, me comí la uva. Si me muero ahorita, ¿qué pasa conmigo? Me voy al infierno, me condeno. Entonces, mi amado hermano, ¿cómo yo veo que las personas, por eso esa mentalidad de no entender cómo es que Dios obra en nosotros? Porque mucha gente dice, ay, entonces dije una mala palabra. Como dije una mala palabra, ¿qué pasa conmigo si me muero? Nomás yo dije una mala palabra, me voy para el infierno. Entonces, mira, hermano, eso es como jugar. Es estar jugando, es decir, hoy a las 3 de la mañana yo soy salvo. ¿Por qué? Porque estoy dormido y no estoy pecando. Estoy salvo, ¿verdad? Me despierto y me voy para el colegio, para el trabajo, y hago algo y peco a las 11 de la mañana, ya no soy salvo a las 11 de la mañana. Ya no soy salvo a las 11 de la mañana, ¿verdad que ya no? Porque hice algo. Pero me arrepiento porque cuando oro por los alimentos a las 12, oro. Y entonces oro, Padre, perdóname por lo que dije, hice, ya soy salvo otra vez. Y de repente salgo de trabajar y se me atraviesa un carro ahí, amado hermano, y yo me molesto y por lo molesto que estoy porque se me complicó el trabajo, maltrato a esa persona que iba manejando ahí a las 5 de la tarde. ¿Qué pasó a las 5 de la tarde? Perdí mi salvación otra vez, ya no soy salvo. Y a la noche vengo a la iglesia y me dice ponete a cuentas y me pongo a cuentas y ya soy salvo otra vez. Hermano, así funciona, así es como funciona Dios. Así es como funciona el camino de nosotros como cristianos. Hermano, mire, si eso es así, déjeme decirle que nosotros vamos a pecar hasta el día en que nos muramos. Ninguno de nosotros va a dejar o va a vivir en plena santidad sin pecar ningún día. Eso no va a pasar nunca. Siempre vamos a pecar. Pero entonces, ¿cómo funciona? Porque esa es la mentalidad que yo he visto que tiene mucha gente. Y nos ponemos a jugar con Dios, hermano. Mire, estar en esa mentalidad es por eso que uno nunca se siente y nunca reconoce lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es como menospreciar lo que Dios hizo por nosotros. ¿Por qué decimos nosotros que somos salvos? Porque Cristo nos salvó, ¿verdad? Cristo nos justificó. ¿Cuántos están justificados hoy aquí? ¿Cuántos están redimidos hoy aquí? Comprados por la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo funciona eso, hermano? Dios nos compra y después nos vuelve a vender otra vez.
y después nos vuelve a comprar otra vez y al volver nos vuelve a comprar otra vez. ¿Cuántas veces perdemos y ganamos nuestra salvación en toda nuestra carrera cristiana, en toda nuestra vida? Si al día la perdemos y la ganamos, ¿qué? 20 veces, ¿cuánto sería por siempre? No, hermano, entonces mire, eso no es así. La Biblia no enseña eso. ¿Por qué se tiene esa mentalidad? Porque esa mentalidad viene de las religiones paganas, donde las religiones han enseñado que el comportamiento del hombre, oiga, el comportamiento del hombre es el que salva al hombre. Por eso la iglesia católica, los musulmanes y todos, hermanos, viven siempre enfocados ¿en qué? En su comportamiento. Viven enfocados y mira, uno de los problemas más grandes es vivir enfocados en su comportamiento, vivir enfocados en su estilo de vida y llevar la peor vida. Yo me he dado cuenta, hermano, que los que más viven enfocados en eso son los que terminan haciendo lo malo, lo peor, intentando entonces, amado hermano, salvándose a sí mismo. Por eso usted ve a aquellas personas, amado hermano, caminando de rodillas en las basílicas, caminando de rodillas, los musulmanes pegándose, amado hermano, ahí ayunando 40 días. Por eso ve mira, hermano, allá en los pueblos de uno, aquí casi no lo mira uno, pero en los países de uno, amado hermano, mire, allá en mi país, yo fui 2 veces, creo que fui 2 veces, si no estoy mal, a la Basílica de Esquipulas. Y cuando uno va ahí a la Basílica de Esquipulas, uno ve a las personas, amado hermano, pagando tributos, pagando penitencias, buscando su salvación. Y yo vi a gente, amado hermano, esa basílica es grande. Usted conoce la Santa María de aquí, ¿verdad? Esa es la iglesia de aquí. Ese es un juguete a la par de la iglesia de allá de Esquipulas, hermano. Es increíblemente grande esa iglesia. Pero uno ve, hermano, a la gente de rodillas, póngale de aquí a Walmart. De rodillas, amado hermano. Así, mire, de rodillas, hermano, así. De rodillas. En los pavimentos, en las piedras. Sangrándose, hermano, con sangre. Y la gente detrás de ellos, amado hermano. Y cuando uno les pregunta, dice, ¿qué están haciendo? Ellos dicen, está pagando sus pecados. Está buscando su salvación. Y entonces uno dice, wow, entonces hermano, mire, si eso es así, ¿qué juego tiene o qué juega ahí o cómo se aplica el sacrificio de Cristo? Si dependiera, amado hermano, del comportamiento de nosotros, no hubiera necesidad que Cristo hubiera venido a morir, ¿o sí? Porque si depende totalmente de nuestro comportamiento, entonces, amado hermano, ¿para qué vino a morir Cristo? No hay necesidad de morir, porque Cristo solo verá, mire, fuese así, Dios solo dijera, ok, ¿para qué va a morir mi hijo? Si de todas maneras depende de su comportamiento, ¿verdad? Entonces, búscate aquí a Jesús y conforme se comporta al final que se muera, vamos a decir, ¿cómo te comportaste? ¿Cómo fue tu vida? Así, no te la mereces. No mereces la salvación. Dígame usted, hermano, en una clase de salvación así, de verdad, ¿qué papel juega Jesús? ¿Cómo se aplica la sangre de Cristo ahí? Si a qué lo van a salvar porque se va arrodillado y lo van a perdonar porque se va a arrodillar y lo van a perdonar porque ayunó 40 días como los musulmanes. Lo van a perdonar como un budista que se encierra en un convento. Jesús, pues, de nada sirve su sacrificio. De nada. Así fuera entonces, mire, por eso es que cuesta comprender cómo es y cuesta entender a veces, hermano, y eso es lo que tuvo cautiva a la humanidad. Siempre la ha tenido cautiva eso. Esto fue lo que rompió, amado hermano, a la religión tradicional, a la iglesia católica, y por eso es que sale de ahí, amado hermano,
algo llamado como los protestantes, ¿verdad? Y de ahí salimos nosotros. ¿Por qué? Porque un hombre llamado, hermano, Martín Lutero, en el año 1500 se entendió que no era así como Dios salvaba al ser humano. Que Dios salvaba al ser humano, amado hermano, mediante Cristo Jesús y mediante la fe y mediante la gracia, que la Biblia lo pasa enseñando siempre en todas las páginas, que Dios salva al ser humano mediante el sacrificio de Cristo, mediante la sangre de Cristo y mediante la fe en Cristo. Que la salvación entera, un círculo entero, es Cristo, que tiene que ver siempre con Cristo. Y por eso, mira, amado hermano, hay algo que nosotros como cristianos evangélicos decimos, y es que nosotros decimos solo Cristo, y sola fe, y sola gracia. Es lo que nosotros predicamos. Pero entonces usted va a decir, ay hermano, mire, explique algo entonces, y lo vamos a ver. Mire, cuando uno lee, vamos ahí a Juan, capítulo 3, verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer al verso 4. Yo sé que cuando uno lee, hermano, pasajes así, es donde uno dice, no entiendo. Juan 1, primera de Juan, 3, 4. ¿Está ahí conmigo? Primera de Juan 3, 4, léalo porque este pasaje habla claro de lo que estoy diciendo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar, ¿qué, hermano? ¿Para qué apareció Él? Para quitar, ¿qué? Nuestros pecados. Y no hay pecado, en Cristo no hay pecado. Todo aquel que permanece en Cristo, en Él, ¿qué dice ahí, hermano? ¿No qué? No peca. Léalo otra vez el 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire, cuando uno lee esto como que entra en un choque, ¿verdad? Porque, a ver. Ahora vamos a entender. Hermano, ¿cuántos hemos conocido a Cristo? ¿Usted, después de haber conocido a Cristo, ha pecado alguna vez? ¿Sí? Muchas veces. Pues entonces mire qué dice ahí. ¿Qué dice ahí? Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, usted no conoce a Cristo. Yo no conozco a Cristo. Porque ahí dice que si usted peca, es porque usted no ha conocido a Cristo. Tal vez ya solo hoy antes de venirse uno pecó, hermano. Un pensamiento, una palabra, un dicho. Entonces esos son los pasajes, amado hermano. Por eso yo entiendo la mentalidad de las personas y entendí esa respuesta de no, yo como peco yo no puedo decir que soy salvo. Yo como peco no puedo decir que hoy iría al cielo si muero. Porque pues yo sé que la gente lee versículos así y como no se estudia la Biblia, hermano, no se estudia la Biblia, solo se lee la Biblia. Y hay una gran diferencia en estudiar la Biblia y leer la Biblia. Porque cuando uno lee la Biblia, hermano, agarra lo que sea. Yo agarro hoy esto y leo esto y leo este pasaje y ya con eso me quedo sin haber estudiado, ¿verdad? Y no entender lo que la Biblia me estaba enseñando. Entonces, ¿qué nos quedará enseñar el apóstol Juan ahí? Mire, sigamos leyendo el 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El 8. El que practica el pecado ¿es de quién? El que practica el pecado, ¿de quién es, hermano? Del diablo es el que practica el pecado. Santo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Mire el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mire, hermano, en la última predicación del domingo que me tocó enseñar, predicamos y enseñamos acerca de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Todos hemos nacido de nuevo aquí porque todos hemos sido justificados. Todos hemos nacido de nuevo. Sucede algo cuando uno nace de nuevo, amado hermano. Aquí dice, bueno, vamos arriba, porque vamos a entender esto. Amén. Vamos a entender, hermano, si los nacidos de Dios pueden pecar. Si los nacidos de nuevo pueden pecar. Vamos arriba, donde empezamos a leer, en el 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. 3:1, ahí arriba, ¿verdad? Juan 3:1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a él. El 2, amados, ahora somos ¿qué? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Bueno, todos ya sabemos entonces que aquí la Biblia nos llama hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Todo el que ha nacido de nuevo es hijo de Dios. Vamos a Juan, al libro, hasta allá los evangelios, el evangelio de Juan, después de Mateo, hermano, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Y vamos a leer en el capítulo 1 y versículo 12 y 13. ¿Ya está ahí conmigo? Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12. Vamos a leer en el 11. 1:11. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Hablando de los judíos, ¿verdad? Vino allá a Israel y Israel no lo recibió. Israel, hermano, lo mató. El 12. Mas a todos los que le recibieron, en eso estoy yo, ahí está usted, ahí estamos todos juntos. A los que creen en su nombre, ahí está usted, ahí estoy yo, todos creemos en su nombre. Ahí estamos todos. A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso la Biblia nos llama hijos de Dios, los cuales, el 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, hermano, hay dos tipos de seres humanos. Aquí, mire, aquí quiero que aquí me entienda, porque aquí, para ir entendiendo esto, hay dos tipos de seres humanos en este mundo. El ser humano común, que es toda la creación de Dios, y nosotros, que ya no somos seres humanos comunes. Entonces la gente puede ver aquí, hermano, toda la humanidad. Usted puede ver toda la humanidad, usted puede ver un guatemalteco, un mexicano, un salvadoreño, usted puede ver un estadounidense, un güero, un alto, un gordito, un moreno, un bajo, un chaparrito. Bueno, usted puede ver todos, ¿verdad? Todos somos seres humanos. Pero en esa misma humanidad hay dos clases de seres humanos, dos clases de naturalezas. Unos son los hijos de Dios y otros son simple y sencillamente son creación de Dios. Creación de Dios. Mira, hermano, a mí me hicieron una vez una pregunta y me dijeron, ¿por qué pasan terremotos? ¿Y por qué pasan tsunamis? ¿Y por qué pasan tornados? Mira, hermano, aquí hace 8 días pasó un tornado bien fuerte, ¿verdad? Y destruyó ahí, cerquita de aquí, hermano, a 20 millas, ¿verdad? Ahí en Sao Paulo, destruyó, hermano, unas casas y dejó un daño bien fuerte. Y nosotros podemos ver que la naturaleza, hermano, ¿se recuerda usted del tsunami del 2011 y del tsunami del 2003, creo que fueron, donde murieron más de 10,000 personas? Un tsunami, hermano, tembló, y cuando tembló se salió al mar, y el mar, amado hermano, destruyó todo el país de Indonesia, y se murieron más de 10,000, 11,000, 20,000 personas, hermano, ahogados. Y ahí murieron niños, murieron ancianos, murieron hombres, murieron mujeres, murieron de todo. Los tornados que pasan aquí seguidos matan mucha gente, hermano. Matan personas, cristianos, no cristianos, matan parejo. Entonces a mí me hizo una pregunta una persona, me dijo, ¿por qué, por ejemplo, en un tsunami o en un terremoto muere gente que es hija de Dios? Mueren cristianos. Y me dijo, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios permite todo esto? Bueno, yo
me quedé pensando, y lo que la escritura enseña, amado hermano, es que no es que Dios lo haga, no, Dios no lo hace. Dios no hace eso, mire hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cuando decimos es que Dios lo hizo. Dios hizo que temblara, Dios hizo que pasara el tornado, Dios hizo que se saliera al mar y matara a todas esas personas. Tenemos que tener cuidado con eso, porque no es que Dios lo haga. Dios no hace eso. No le echemos la culpa a Dios. Bueno, la naturaleza, sí, pero démonos cuenta, hermano, que ahorita el universo entero, todo el planeta entero, no es como Dios lo creó. Dios no creó este mundo así. Dios no creó este planeta así. Dios no creó, amado hermano, cómo se comporta ahora el planeta Tierra. Es cierto, ahora la naturaleza hace eso, pero no, Dios no creó al planeta así. Dice la Biblia que cuando Dios creó al planeta, lo creó bueno, perfecto. Pero cuando en Génesis vemos nosotros que cae la humanidad, y cuando cae la humanidad, dice que junto con la humanidad cayó toda la creación de Dios. En ese momento dice la Biblia que el planeta y el universo entero cayó también bajo destrucción, y cayó también, hermano, bajo perdición. Entonces, ¿qué sucedió cuando cae el ser humano? Todo el universo y todo el planeta Tierra, hermano, empieza a tergiversarse y a funcionar de una manera ahora caída. Por eso es que la naturaleza se comporta de esa manera. Por eso es que tiembla, por eso es que pasan los tornados, porque la naturaleza, el planeta Tierra, está caído. Es su comportamiento propio del planeta Tierra. En su comportamiento caído es que el planeta hace todo eso. ¿Por qué hay enfermedades, hermano? Como el SIDA, como el cáncer. Mire, hermano, una de las cosas más difíciles que hay, y yo lo viví. Y cuando nació mi niña, pues mi niña nació, y Sandra, me imagino que Sandra también lo vio más de cerca, ¿verdad? Con Moisés. Cuando nació mi niña nació, nació como a 5 meses, por ahí tenía mi niña, pero estaba chiquita, hermano, y mi niña pesaba 1 libra, pesó Nicole, hermano. Nicole cabía en mi mano, hermano. Aquí chiquitita, hermano, se le miraba todo lo de adentro, todo lo de adentro. Sus ojos todavía no los podía abrir porque no estaban terminados de formar. Y entonces mi niña la pusieron en un lugar especial, hermano, porque para que se lograra desarrollar. Y nos dijeron a nosotros, no sabemos a ciencia cierta si se va a terminar de desarrollar o no, pero si no se logra desarrollar, me dijeron, ella va a quedar ciega y también tal vez va a quedar con su estómago, que si no se desarrolla los intestinos, va a tener que usar algún aparato, me dijeron, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues Nicole, hermano, está bien, ¿verdad? Bendito sea Dios, Dios terminó de obrar en ella. Pero ella estuvo como 3 meses ahí. Y en lo que ella estuvo ahí, nosotros fuimos a vivir a Omaha y vivimos en una casa que daban de ayuda ahí en el hospital. Y en esa casa, hermano, de ayuda ahí en el hospital, se llamaba la casa de McDonald. Vivimos ahí por 3 meses con mi esposa. Esa casa era especial solo para personas que tenían niños pasando enfermedades. Hermano, para mí fue impactante ver niños de 3 años con la garganta rajada, hermano, con los intestinos de fuera. Habían niños, amado hermano, que yo platiqué, me hice amigo de una señora de Kansas, hermano, que su niño tenía, los intestinos no se le habían desarrollado bien, y tenía un aparato y tenía una mochila. Y cada vez que él iba a ir al baño, le conectaban aquí en el estómago, mire hermano, una manguera para que lo drenara. Y aquí se le miraban las mangueritas a él, mire, y lo conectaban aquí, tenía una mochilita aquí, y ahí drenaba todo. Y otra señora tenía una niña, más hermano, que tenía rajado aquí, mire, y para alimentarla le quitaba la cosa de aquí, y por la rajadura de aquí, ahí le ponían un poquito de vitamina y de cosas para que pudiera sobrevivir una niña de 9 meses. Yo vi eso, hermano, para mí fue como un choque. Como le digo, yo no sé si que Sandra, que tuvo a su niño allá, ella vio cómo era todo eso. Entonces, mi hermano, uno dice, Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Dios permite esto? Dios no es bueno, pues. ¿Qué culpa tiene un niño? Bueno, esos niños de 9 meses, de 3 meses, ¿qué culpa tienen ellos de estar con esas enfermedades? ¿Quién tiene la culpa?
¿Sus papás? No, como el que se recuerda que a Jesús le dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera así, cuando le llevaron un niño enfermo. ¿Y qué dijo el Señor? Ni sus padres, ni el niño. Ha nacido así, dijo. Para la gloria de Dios, dijo. Usted va a decir, pero ¿cómo? Entonces, mira, hermano, ¿por qué sucede esto? Porque nosotros somos parte de este mundo. Y desde que nosotros somos engendrados en el vientre de nuestra madre, ya no nacemos perfectos. Ya nacemos bajo una ley que rige toda la creación. Y la ley que rige toda la creación se llama naturaleza caída. Entonces, en esa naturaleza caída, todo ser humano, ya sea, mire, toda creación, un perrito, un gato, un león, un humano, un mango. ¿Por qué se choquean los mangos? ¿Por qué se choquean los mangos? ¿Por qué se choquean las papayas, las sandías? Porque todo lo que nazca, todo lo que pase a existir desde el día que se cayó el universo, que cayó la humanidad, ya no nace perfecto. Y en ese estado de caída se da todo esto. Se da todo esto. Como ya el universo está caído y toda la creación está caída desde que yo nací en una naturaleza caída. Por eso yo me voy a enfermar. Por eso yo me voy a, hermano, por eso se me van a caer los dientes, se me van a podrir las muelas. Por eso, hermano, quiera o no quiera, mira, aunque usted se cuide, aunque usted se haga sus licuaditos de ahí verdes, ¿verdad? Con todo lo sano que usted quiera, aunque usted no coma grasa, pues, aunque usted no coma grasa, no se eche las Coca-Colas, no se eche las Pepsi, aunque usted diga, yo pura lechuguita con pepinito y bananito, ¿verdad? Aunque usted diga, se cuide como se cuide, vaya a correr, vaya al gimnasio, y usted se va a enfermar y usted se va a poner viejito, y cuando se ponga viejito van a venir enfermedades propias de la vejez. Y las enfermedades propias de la vejez vienen porque las células se mueren y las células empiezan a morir dentro de nosotros y van muriendo. ¿Y por qué mueren? Mire, hermano, cuando Dios creó todo, no existía la muerte, dice la Biblia. La muerte no existía. Y la muerte entró al mundo, dice Romanos, ¿por medio de qué? De la caída, del pecado. Desde que entró la muerte es que nosotros empezamos a pasar eso. Entonces, ¿por qué esos niños nacieron así? Porque ellos nacen ya en un mundo caído. Y por la naturaleza misma caída de nosotros, muchos desarrollan enfermedades congénitas, muchos desarrollan otro tipo de enfermedades, pero Dios no tiene la culpa. ¿Es propio de qué? De existir en un mundo caído. Ok, y ese mundo caído, ¿qué hace? Maldad. Por eso es, amado hermano, que los seres humanos, mire, dice la Biblia, el hombre está, ¿qué dice la Biblia, hermano? Muerto en sus delitos y pecados. Y la Biblia presenta a la humanidad muerta. Mira, amado hermano. O sea, nosotros nacemos muertos. Muertos. Por eso le dije yo, hay dos tipos de seres humanos. Los humanos que pertenecen a la creación, que esas son personas muertas espiritualmente. Y este tipo de personas, hermano, mire, cuando nosotros nacemos en este mundo caídos, entonces ahí empezamos a desarrollarnos. Y en ese proceso, cuando empezamos a crecer, usted mira un niño cuando está bebé, está, hermano, pues qué bonito los bebés, ¿verdad? Y bonito, tierno, pero ya cuando empieza a crecer, amado hermano, tal vez ya los, ¿qué? Año y medio, 2 años, ya empiezan a decir mentiras. Aunque ellos no sepan qué es mentira, ellos empiezan a decir mentiras. Empiezan a pegar. Yo me recuerdo que cuando fuimos a visitar a una hermana, yo tenía a Rachel, amado hermano. Mire lo que se le pone al corazón, aunque sean niños. Yo me recuerdo que yo tenía chineada a mi niña y fuimos a visitar a una familia que tenía una niña de 2 años, tenía una niña. Y mire, hermano, me dijo la mamá, préstemela al bebé. Y yo le presté a Rachel, me acuerdo, y la abrazó y empezó a acariciarla. Y ¡ay, tan linda! Y Rachel tenía como unos 9 meses tal vez. ¿Y sabe qué hizo la niña de la hermana? La niña de la hermana, hermano, mire, cuando vio que la mamá estaba chineando a Rachel, llegó despacito, se fue así despacito, miraba para los lados, se sentó a la par de la mamá
Y de repente, hermano, que la agarra de la cabeza y la agarra el pelo a la Rechelita, mira, y le pegó, le pasó a sangolotearla toda, hermano. Y aquella empezó a llorar. Y nosotros, déjala. Hermano, ¿por qué hizo eso la niña? Celos. ¿Un niño de cuántos años? De 2 años. Celos. Y mire, hermano, ¿qué hay en el corazón del ser humano? Entonces, ¿cómo el ser humano empieza a crecer y empieza a desarrollar maldad? Por eso el ser humano, usted mira que la gente mata, asesina, viola, adultera, fornica, así como usted ve el mundo. Todos nacemos en ese estado. Por eso usted antes era mentiroso, mal hablado, hipócrita, ladrón, borracho, asesino. ¿Qué más era? Mujeriego. Bueno, así también era yo, no solo usted. ¿Qué más era usted? Éramos hermanos terribles, porque esa era nuestra naturaleza. Ok, ¿qué pasa? Mire, ahorita usted me va a ir entendiendo esto. Así están todos. ¿Qué pasa cuando una persona viene a Cristo? Cuando él era así, él era un ser caído. Cuando él viene a Cristo, ya vimos nosotros, entonces viene a Cristo. Cristo lo trae. ¿Cristo qué? Lo justifica, lo santifica y lo redime. Entonces en ese, cuando él viene a Cristo y le pone en él su justicia. Eres justo porque Cristo es justo. Ahora eres salvo. ¿Y qué pasa ahí? Vimos el domingo, hace como 15 días, nace de nuevo. Y ahí, mire, ahí es donde trae ese verso que nosotros estábamos leyendo. ¿Qué dice ese verso? Ahora él, dice, nace del Espíritu. Y ahora él ya no es engendrado por carne, ni por sangre humana, dice la Biblia, sino que es engendrado, dice, por Dios. Entonces, mira, ahí que le cambian a él, su naturaleza caída. Y entonces ahora el hermano ya no son seres humanos normales. Ahora usted ya no es un ser humano normal. Ahora usted pasa a ser ¿qué? Hijo de Dios. Entonces en ese cambio es donde se pasa a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora su naturaleza ya no es igual. Su naturaleza ya no es igual. Entonces ahora él antes era mujeriego y tenía 5 mujeres. ¿Y hoy cuántas tiene, hermano? Una nomás, dice ya, ¿no? Y con ella hasta para la muerte, ¿verdad? Aunque le pegue, hermano. Y ahora, hermano, cambió su naturaleza. De repente, hermano, cuando vino a Cristo, de repente el otro día, mire, conoció a Cristo, y ya cuando conoció a Cristo su naturaleza cambió, su mente cambió, su ser empieza a cambiar, y él dice, no, yo no puedo seguir así. Hermano, ¿usted tomaba? ¿Sí? ¿Y solo tomaba o hacía otras cosas más? Muchas cosas. ¿Y ahora las sigue haciendo? Ya no. ¿Y desde cuándo ya no las hace? Cuando conoció a Dios. Entonces, esa naturaleza de estar haciendo, hermano, maldad, engañando, de estar mintiendo, de estar adulterando, de estar fornicando, de estar matando, de estar haciendo cualquier cosa, cambia. De repente de la mañana, hermano, uno de repente, hermano, ya no puede ser el mismo. Mire, hermano, a mí me sucedió cuando yo conocí al Señor, hermano. Yo llegué a ese lugar donde conocí a Cristo, y cuando, hermano, conocí al Señor y nací de nuevo, me sentí como me justificó el Señor, como me redimió, amado hermano. Y cuando ya el otro día que nosotros salimos de ese lugar y íbamos en el bus de regreso a nuestra tierra, hermano, yo no quería ni voltear a ver por la ventana, porque no quería estar deseando mujeres ajenas, no quería, hermano, no, yo quería como que me pusieran así algo en los ojos y ir recto, hermano, solo recto, quería ver. Y quería, mire, hermano, no me quería juntar con mis amigos, porque mis amigos, yo sabía que si llegaban estaban mis amigos, era échate una, échate otra. No quería, yo cambié mis amistades. Yo ya no me junté con los que yo me juntaba, pero fue como que de repente, hermano, porque eso se llama nuevo nacimiento. En ese estado es en el que nosotros estamos ahorita.
En ese estamos ahorita. En ese es el que Juan describe aquí, amado hermano, en el capítulo 3 donde estábamos ahí. Y dice, el que es nacido de Dios. Ahora, vamos a esto. El nacido de Dios, ¿puede pecar? Vamos a Juan capítulo, ahí mismo, libro de Juan capítulo 1, verso 8. Primera de Juan, vaya ahí a donde empezamos. Primera de Juan. Primera de Juan 1, 8. Ok. Vamos a leer desde 1:7. Primera de Juan 1:7. ¿Ya está ahí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia de todo pecado. De todo, porque somos ahora nuevas criaturas. 8. Pero aquí va. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice ahí, hermano? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Wow. ¿Usted tiene pecado? Sí. ¿Yo tengo pecado? Sí. Dice ahí que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermano, como nacidos de nuevo, vamos a pecar. Como nacidos de nuevo, sí vamos a fallar. ¿Por qué? Porque Dios nos cambia y ahora somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza cambia, pero empieza un proceso. Y empieza un proceso, hermano, ahora. Por eso yo le puse ahí el camino a la santificación. ¿Por qué? Porque ahora empieza un proceso que se llama santificación. Cuando usted conoce a Cristo, cuando usted ya nació de nuevo, ahora el proceso, el camino de los nacidos de nuevo es santificación. Usted empezó un camino que se llama santificación. Es así, mire, nació de nuevo y aquí empieza un camino. Aquí dice el cielo. El cielo, aquí está el cielo, mire, aquí está el cielo. El hermano nace de nuevo. Venga, hermano, párese. El hermano nace de nuevo, allá está el cielo. Venga, aquí. Ahora él nació ya. Ahora él ya pasó de ser solo una creación a ser un hijo de Dios. Ya llegó aquí, empezó, ya nació de nuevo. Ahí está él ya salvo. Ya nació de nuevo, él ya salvo, ya lo justificaron. Entonces ahora empieza un camino y todo este camino, mire hermano, se llama santificación. Se llama este camino. Entonces usted sigue viviendo en esta carne, ¿sí o no? Sí. Entonces ¿usted qué le hicieron? Usted nació de nuevo porque su espíritu resucitó. Usted estaba muerto, dice la Biblia, y usted volvió a vivir. Entonces ahora usted ya está viviendo, ya es una nueva persona, pero tiene, mire, estas mismas manos que tenía antes, este mismo estómago que tenía antes, la misma mente que tenía antes. Entonces, en ese proceso que usted tiene ahorita viviendo en la misma carne, la Biblia dice que el pecado habita ¿en dónde dice? En la carne. En la carne. Entonces, en ese mismo cuerpo ahora usted empieza a caminar un camino que se llama santificación. Entonces, en ese mismo empieza a caminar, mire, va él para el cielo, pero va en la misma carne. ¿Y qué va pasando? Que esta carne tiene que ir, ¿qué? Muriendo, dice la Biblia. Entonces ese camino, santificación, pero él va en esta carne. Pero esta carne cada vez que se acerca más, tiene que ir muriendo, hasta que llegue. Pero ¿hasta cuándo va a dejar de morir esta carne? ¿O sea que lo va a lograr algún día en este camino? No, dice la Biblia que no. Dice la Biblia que el que empezó la buena obra la va a terminar ¿cuándo? En el día de su venida. Entonces cuando usted llega aquí, camine, siga caminando, va muriendo su carne, va muriendo a él, va muriendo al mismo, llegó al cielo, ahí mismo entonces murió. Cuando él muera, llega al cielo, dice la Biblia que cuando lo glorifiquen, ¿qué va a hacer en la glorificación? Le quitan esa carne, le quitan ese cuerpo y le dan un cuerpo glorificado, donde ya no hay más pecado en el cuerpo. Ahí, cuando lo glorifiquen, es la victoria completa del ser humano. Y en esa glorificación es que el Señor nos va a nosotros a
limpiar por completo. Vamos a Romanos capítulo 8. Ahora ya, mire, Romanos capítulo 8. ¿Ya llegó ahí conmigo? Y vamos a leer en el versículo 13, Romanos 8:13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Oiga, hermano. Mas si por quién, hermano, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes son, hermano? Los hijos de Dios. Mire, entonces, ¿se recuerda qué somos ahorita nosotros? Hijos de Dios. Pero ¿qué le hace el Espíritu a los hijos de Dios? Los guía. Ahí dice, mire, ¿cómo dice ahí? Dice el 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. O sea, mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona es nacida de nuevo? El hermano ya nació de nuevo. El día que él nació, dice la Biblia, el día que creímos, sucede algo maravilloso también. El día que él creyó, dice la Biblia que fue bautizado por el Espíritu Santo. Dice Corintios capítulo 12, hermano, que cuando él creyó, cuando él fue justificado, sobre él ahora ponen ¿qué? Al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo lo llena, porque el que empieza a trabajar en él es el Espíritu Santo. Y entonces pasa algo que dice Efesios capítulo 1, versículo 18, hermano. Dice que a él viene y lo sellan. El Espíritu Santo lo sella. El Espíritu Santo se pone sobre él. Y desde ahora en adelante él es ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que lo va a empezar a guiar por este camino de santidad. Y el Espíritu Santo es el que va a ir en él haciendo que la carne muera. Ya se vio que ahí dice, sí, la Biblia nos llama y nos manda a morir a los deseos de la carne, a morir a la carne. Pero la Biblia es clara, hermano, ningún hombre puede hacerlo por sí solo. Por eso usted ve gente que dice, voy a dejar de tomar. No puede. Ve gente que dice, voy a dejar a aquella mujer que tengo y me voy a quedar solo con mi mujer, y no puede, busca otra. Usted ve gente, hermano, que quiere cambiar su vida, quiere dejar las drogas, quiere dejar los vicios, quiere dejar de ser mentiroso, quiere dejar de ser estafador, quiere dejar de robar, y no pueden, porque el ser humano no puede cambiar por sus propias fuerzas. Aunque lo intente, va a volver a caer en lo mismo, no puede. El único que puede cambiar al ser humano se llama Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede cambiarlo a uno. Solo el Espíritu Santo puede, hermano, ayudarte. Porque ahí dice hacer morir las obras de la carne. Pero ¿quién las hace morir? ¿Por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu. Eso es bien claro. Hermano, si usted dice, ay, hermano, yo quiero ese camino de santidad. Dice ahí, vuelva a leerlo en el 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por quién, por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué empieza ahora en el nacido de nuevo? Un camino de santidad. El Espíritu Santo empieza a purificarnos, empieza a limpiarnos, empieza a cambiarnos, empieza a transformarnos. Es por eso que ahora usted, amado hermano, no puede pecar de la misma manera. Entonces ahora sí, vamos otra vez a Juan capítulo 3. Y versículo 7, Juan 3:7, primera de Juan 3:7, porque ahora mire cómo lo vamos a leer. Hijitos, primera de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es injusto como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia, porque mire el 9, vaya al 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿no? ¿Qué dice ahí, hermano? No practica el pecado. Hay algo que el Espíritu Santo no permite que nosotros hagamos. ¿Y qué es? La práctica del pecado. Entonces aquí está la diferencia. ¿Usted puede pecar? Sí.
¿Usted peca? ¿Usted pierde su salvación por pecar? No. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pecar a practicar el pecado. No es lo mismo estar viviendo en pecado que pecar. Por eso usted ve que Juan empieza diciendo: el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Todos pecamos, dice Juan. Pero Juan empieza a hacer una diferencia, empieza a abrir el camino, empieza a decir: pero hay una gran diferencia. Sí, todos pecamos. Y dice Juan capítulo 3, Juan capítulo 2, verso 1, que si pecamos, ¿qué dice? Abogado tenemos a Cristo Jesús. O sea que, mire, por eso ahí dice que está en Cristo, no peca. ¿A qué se refiere eso? A que, hermano, si usted está en Cristo y peca, viene Cristo rapidito y dice: no, esto no le cuenta a él. ¿Por qué? Porque esto va sobre mí. Y Cristo se mete e intercede por el pecado que él cometió. Por eso ese pecado, hermano, no tiene poder sobre nosotros. Por eso le dice la Biblia: el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. En el sentido de que el pecado no nos condena más. Pero hay una gran diferencia. Pero dice: pero el nacido de Dios no va a practicar el pecado. Hay una gran diferencia, hermano, en que usted cometa un error a que usted viva en el error. A que usted viva en el error. Entonces, practicar el pecado no le está permitido a nosotros. No nos deja el Espíritu Santo que practiquemos el pecado. El Espíritu Santo no permite que nosotros practiquemos el pecado porque nos redarguye, porque el Espíritu Santo es santo y Él nos llama a santificarnos, nos llama. Mire, cuando uno lee 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice: santifiquémonos, purifiquémonos, limpiémonos. Dice que todo el que es puro, purifíquese más, todo el que es limpio, límpiese más. Entonces, hermano, usted no puede vivir pecando. Usted puede pecar, pero no puede vivir pecando. No podemos vivir nosotros, hermano, engañando. El hermano no puede poner un negocio basado en mentiras. La diferencia es que él se le escape. Hay una. A la diferencia es que él diga: voy a poner un negocio en donde ya sé que lo que voy a hacer para que me funcione el negocio. Voy a cobrarle un cargo escondido a todas las personas. Y a todas las personas les cobra un cargo escondido, engañando a la gente. Un nacido de nuevo no puede vivir así. El Espíritu Santo no se lo permitiría. Como que el hermano diga: para yo hacerla, ya sé qué voy a hacer para que prospere mi negocio. Le voy a todos los carros que me los traigan a cambiarle las llantas, le voy a hacer un hoyito chiquitito a las llantas con una aguja para que se les vaya saliendo así poquito por poquito. Y yo les voy a decir: mira, cada vez que vengas aquí conmigo te voy a dar un 10% de descuento. Y le arregla la llanta y por a la otra del otro lado, un hoyito chiquitito. Y para que vaya con él, 10% de descuento. Un negocio basado en ¿qué? En engaño, en mentira. Pero yo sí le recomiendo que vaya con el hermano, porque él no hace eso, hermano. El hermano hasta le revisa ahí que la otra esté buena, hermano. Entonces ya vio la diferencia entre vivir practicando el pecado. Eso es vivir, que uno viva eso no lo hace un nacido de Dios. Un nacido de Dios. ¿Cómo se puede dar cuenta usted que usted es un nacido de Dios? Como dice Juan, usted vive practicando el pecado. Usted vive, ¿quién no sabe? El que vive practicando el pecado sabe, amado hermano. Sabe. Porque mire, hermano, un adulterio que yo engañe a mi esposa, no lo voy a hacer de la noche a la mañana. Para que yo cometa adulterio, tiene que haber un camino en el que yo voy a estar consciente de lo que estoy haciendo. Primero, tengo que ver una mujer. Y me voy a tener que acercar a ella. Y voy a tener que empezar plática con ella. ¿Y usted cree que eso yo lo voy a hacer inconsciente? No, yo me voy a acercar a ella consciente y voy a intentar: hola, ¿cómo se llama?
¿y usted de dónde es? Con una mentalidad. Y después, y me da no me agrega agrégueme a WhatsApp o agrégueme a Messenger o a Instagram. Y después un mensaje, ¿cómo amaneció? Y va un camino. Hermano, ahí estoy empezando a practicar el pecado. Estoy empezando a practicar el pecado consciente. Dice el libro de Hebreos, amado hermano, que todo aquel que empieza a practicar el pecado conscientemente, mire, preste atención a esto porque esto es serio. Todo aquel que empieza a practicar el pecado conscientemente, dice Hebreos, para él ya no hay más sangre de Cristo que valga. Porque pisotea la sangre de Cristo, dice, y para él ya no hay más remisión. Así que todo aquel que juega viviendo una doble vida, déjeme decirle, o sales de ahí, pero si dices que eres un nacido de nuevo y sigues haciendo eso, para ti ya no hay perdón. Para mí ya no hay perdón. Así dice Hebreos. Hay de aquel que empieza a practicar el pecado conscientemente, sabiendo lo que Jesús ya hizo en él, y empieza a vivir de esa manera. Entonces, ¿ya vio la diferencia, hermano? ¿Ya notó la gran diferencia entre pecar, como dice Juan, pero que el que peca, si nosotros pecamos, ¿qué? Abogado tenemos con el Padre, Cristo Jesús. Y el pecado no habita en nosotros. ¿Por qué? Porque ese pecado que cometimos lo agarra Cristo y se lo echa a sus espaldas. Pero una vida practicada de pecado no es para un nacido de nuevo. Entonces, usted, amado hermano, ¿puede decir que usted es salvo? ¿Usted es salvo? ¿Usted si muere hoy va con Cristo? Amén. Porque nosotros no vivimos practicando el pecado. Nosotros vivimos, hermano, practicando ¿qué? La santidad. Practicando la santidad, viviendo en santidad, buscando santificarnos. Mire, lea conmigo Corintios capítulo 7. Así que, hermano, que el diablo no le meta cosas en su cabeza. No, vos te vas a ir al infierno porque, mira, te molestaste con tus hijos. Ya veo que no funciona así. Corintios capítulo, 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Dice, ¿está conmigo? 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, ¿qué, hermano? La santidad en el temor de Dios. Caminemos en santidad. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, verso 1 Corintios 1, 2. 1 Corintios 1, 2. ¿Ya está ahí? 1 Corintios 1, 2. Leámoslo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A los qué? A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire, hermano, nosotros somos santos. Yo le digo a usted, le hago una pregunta, voy terminando ya. Le hago una pregunta, hermano. ¿Por usted interceden los santos? ¿Interceden los santos por usted? ¿Sí interceden los santos por usted? Sí, interceden los santos por usted. ¿Usted le pide a los santos que intercedan por usted, hermano? Sí, usted también le pide a los santos que intercedan por usted, pero no como la iglesia tradicional, la iglesia católica. Porque ¿sabe cómo nos llama la Biblia a nosotros? Santos. Aquí lo dice, mire, a los santificados en Cristo. ¿Sabe qué es otra cosa que pasa cuando nacemos de nuevo? Ahora somos llamados santos de Dios.
Somos ahora santos delante del Señor. ¿Por qué? Porque la santidad de Cristo, Cristo es santo, 3 veces santo, Él es puro, en Él no hay mancha. Y esa pureza de Él es puesta sobre nosotros. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 versos 8 y 9 que nosotros somos ¿qué? Nación santa, pueblo adquirido. A los santos, dice el apóstol Pablo cuando habla de nosotros, a los santos en Galacia, a los santos en Corinto. Nosotros somos los santos del Señor. Y terminemos leyendo Hebreos capítulo 10. Terminemos leyendo esto, porque mire este pasaje. Hebreos 10:10. Usted es santo, hermano. Por eso es de que usted no anda perdiendo su salvación, ganándosela en el día, perdiéndola en el día. No. Por eso es que usted, hermano, es santo y puede decir: yo soy santo de Cristo, yo soy un santo del Señor. Disfrute, hermano, ahora su estado de hijo de Dios. Viva como hijo de Dios. Mire el 10:10. ¿Está conmigo? Hebreos 10:10. Mire Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El 14, déle hasta el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre ¿a quiénes? A los santificados. Y ahí mismo en el 10, vaya al 19. Vaya al 19, ahí mismo en el 10. ¿Vieron cómo dice el 19? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Por qué nosotros ahora, hermano, podemos entrar confiadamente a adorar a Dios aunque seamos pecadores? Porque nosotros, como dijimos, podemos pecar y podemos seguir pecando. Pero ahora, amado hermano, tenemos nosotros sobre nosotros la santidad de Cristo, que por esa santidad de Cristo nosotros podemos venir delante de su presencia, entrar a su presencia, levantar nuestras manos, invocar su nombre y que la sangre de Cristo nos limpie de toda contaminación. Que la sangre de Cristo, hermano, nos purifique de todo pecado. Porque dice ahí, hermano, que hoy nosotros podemos entrar confiadamente ante su presencia. Cuando Él antes no podía verlo nada impuro. Hoy tenemos esa oportunidad de poder entrar delante de Él y de poder, hermano, vivir nuestro camino de santidad por medio del Espíritu Santo. Termino diciéndole esto: viva por el Espíritu, anhele el Espíritu Santo, busque al Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios lo va a llevar por el camino de la santidad, perfeccionándolo, limpiándolo. ¿Hasta qué? Hasta que seamos nosotros glorificados. Él nos quiere limpiar, hermano. Él nos quiere purificar. No podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, pero sí podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu de Dios. Él te va a dar la victoria sobre cualquier tentación, sobre cualquier pecado. El Espíritu de Dios te va a ayudar y el Espíritu Santo te va a guiar.